Bueno, reciban un cordial saludo. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a explicar la segunda parte o la última parte del taller de funciones lógicas, o sea, el sí anidada. Entonces espero que presten mucha atención y vamos a comenzar. Recuerden que habíamos terminado en la parte de auxilio de transporte, o sea, la columna K. Ahora vamos a seguir con prima extra, alimentación. Vamos a seguir con prima extra y alimentación. Y aquí la tengo hecha pues de un taller que ha desarrollado, pero lo vamos a desarrollar nuevamente. Entonces vamos a leer el ejercicio. Venimos haciendo lectura de los ejercicios. Todos los empleados tienen derecho a esta, o sea, a la prima extra. Y se paga de la siguiente forma. Si el salario es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, es del 20% sobre el básico. Si el salario está entre 2 y 4 salarios mínimos legales vigentes, se paga el 15% del mínimo. Y para los que tienen salarios mayores a 4, se les paga el 10%. Entonces, bueno, yo les había explicado ya o les había dicho que cuando se tienen 3 parámetros para una función sí, debemos de elegir los 3 más, perdón, de los 3 debemos de elegir los 2 más fáciles de hacer. En este caso, cuando decimos que esté entre un salario y otro, vamos a tener que utilizar sí y vamos a tener que utilizar y. Entonces, si la queremos omitir, vamos a hacer solamente el primero y el último, o sea, los que tienen menos de 2 salarios mínimos y los que tienen más de 4 salarios mínimos. Y el que está entre 2 y 4 lo vamos a dejar para que la fórmula lo asuma. O sea, le decimos al final, de lo contrario, tal valor. Entonces, así también se pueden desarrollar estas fórmulas. La podemos hacer de las dos formas largas, larga o corta, pero entonces, para que lo tengamos presente, lo vamos a hacer así. Entonces, sí, nos dicen que es que para empleados que si tienen si el salario es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces tienen derecho a un 20%. Entonces, sí, el salario básico, que sería C15, es menor a 2 por salario mínimo legal vigente, o sea, 2 salarios mínimos legales vigentes. En este caso yo aquí tengo 877.803, pero no importa, ustedes lo hacen con el valor nuevo de 900 punta, no hay ningún problema. Aquí solamente estamos ejecutando cómo se hace la fórmula. Bueno, 2 por ese, y recuerden que debemos de asegurar la fórmula. Entonces estamos diciendo que si el salario básico es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces, o sea, punto y coma, entonces vamos a darle, esa es la prueba lógica, vamos a darle el valor si verdadero, o sea, si cumple esto, o sea, si es verdadero, ¿qué hacemos? Entonces, ese C15 lo vamos a multiplicar por el 20%. Eso es lo que están diciendo, o sea, le vamos a dar el 20% de lo que equivale a ese C15. Bueno, regálenme un segundito. Bueno, entonces conectemos. Entonces estamos en que la prueba lógica es, si el salario es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces el sí verdadero sería el 20%. Ese sería el sí verdadero. Entonces seguimos con la segunda prueba lógica. La segunda prueba lógica es, otra vez sí, 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 sí. Como no vamos a hacer la segunda parte que esté entre 2 y 4 salarios mínimos, sino que vamos a hacer la última de una vez para que esa segunda parte en la fórmula la sumamos más fácil. Entonces vamos a decir que sí, en este caso que ese 15, que es el salario mínimo legal vigente, es mayor a 4
salarios mínimos legales vigentes, entonces, perdón, punto y coma, el valor sí verdadero, o sea, si cumple con este, a este le daremos el 10%. Voy a rectificar. Entonces es mayor de 4 salarios mínimos legales vigentes, el 10%. El 20 menor de 2 salarios y entre 2 y 4 el 15%. Entonces, vuelvo acá. Entonces, le estamos dando la segunda prueba lógica, ¿cierto? Entonces, la segunda prueba lógica es que si el salario C15 es mayor a 4 salarios mínimos legales vigentes, entonces, denle un 10%, pero un 10% ¿de qué? Lo debo multiplicar por qué, por C15, recuerden, entonces no nos puedo olvidar, o sea, porque si no, entonces él va a dar un 10%, pero un 10% de qué, entonces, que coja el salario básico y lo multiplique por el 10%. Y la última prueba lógica sería, para no tener que colocar sí y hacer la comparación, es el resto, o sea, ¿cuál sería el resto? Todo lo que esté mayor de 4 le va a dar el 10%. Todo lo que esté menor de 2 le va a dar el 20%. ¿Cuál es el resto? Los que están entre 2 y 4. O sea, ya la fórmula lo asume. Entonces, al resto, coja AC15 y multiplíquelo por el 15%. Esa es una forma de hacer la fórmula un poco más corta y adicional a eso, hacer la parte más fácil en la fórmula. Cierro todos los paréntesis que haya que cerrar, ¿cierto? En este caso es 1, 2 paréntesis, entonces solo cierro 2 paréntesis y enter. Él me va a dar este valor. Por ahí yo creo que a algunos en un ejercicio les dio 100.000 y punta porque estaban tomando el valor de, del salario básico que sea el salario actualizado. Pongámosle a esto 908.000, creo que es 456, creo. Me va en este momento, pero creo que me aproximo. Entonces, si lo hacemos con ese valor, pues aquí nos va a dar 99.380. Listo. Entonces, ese sería la prima esta, ¿cierto? La prima extra. Ahí ya está hecha. Ya sabemos que corremos la fórmula completa y él se nos hace todos los demás. Ahora vamos a hacer la alimentación. La alimentación también es con un sí anidado, ¿cierto? O sea, la empresa ofrece alimentación a sus empleados solo cuando laboran horas extras. Entonces, ojo, primero va a tener una condición que se llama si laboran horas extras. Entonces, sí. ¿Cómo hago yo para colocar si laboran horas extras? Entonces puedo decir que sí, la suma de esta más las horas extras de más las horas extras nocturnas, que si la suma de estas horas extras más estas horas nocturnas es igual a 0, o sea, si es igual a 0 es que no laboran extras, de lo contrario es que sí laboran horas extras. Entonces, si la suma de esas horas extras es igual a 0, entonces continúe con lo demás, o sea, entonces, si es igual a 0, póngale 0, o sea, ese sería el valor sí verdadero, póngale 0. De lo contrario, él va a seguir evaluando la fórmula. ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario sería nuevamente sí. Entonces aquí me dicen, la empresa ofrece alimentación a sus empleados solo cuando laboran horas extras. Listo. Entonces, si lo contrario es que laboren horas extras, entonces les cobrará un valor irrisorio de 1.000 pesos mensuales si su salario es inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, entonces continuamos. Entonces, si el salario, que en este caso lo tenemos en C15, es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces 1.000 pesos. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Seguimos con otra prueba lógica. Sí que. Entonces ya hicimos la del 1.000 mensuales si su salario es inferior a 2 salarios. 2.000 si el básico es inferior a 3 salarios. Y los demás, 5.000. Listo. Entonces, seguimos acá con la prueba. Entonces dice, sí,
ese mismo salario es menor a 3 salarios, o sea, ya cogió los menor a 2, ahora vamos a coger los menor a 3. Es menor a 3 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, 2.000 pesos. Eso es lo que está diciendo. Si es menor a 2, 1.000. Si es menor a 3, 2.000. A los demás, o sea, todos los demás, los que no cumplan estas primeras, 5.000. Entonces ahí cerraríamos un paréntesis, dos paréntesis y tres paréntesis. Y listo. Entonces este primero le corresponde 0 y 1.000, 2.000 o 5.000 los que correspondan. Entonces ahí lo que hicimos fue que él asumió, entonces, que si el salario es, o sea, si la hora de horas extras, entonces él le va a cobrar un valor llegado el caso, ¿cierto? Llegado el caso. Entonces, revisemos esta fórmula. Dice, en este primero laboró horas extra, o sea, que tiene 10 horas y tiene menos de 10, o sea que, pues acá nos debería dar, era 1.000. Entonces, revisemos qué tenemos acá. Entonces, sí, de 15 y de 15 son igual a 0, es igual a 0. Ah, perdón, es que aquí tengo un por y es una suma, por eso es que me está dando un valor que no es, o sea, no tiene por qué, esta primera no tiene por qué darme 0 porque tiene 10 horas extra, o sea que tiene que dar, y tiene menos de 2 salarios mínimos, o sea que tiene que dar 1.000. Entonces, ahí corregimos esa, le damos Enter y claro, efectivamente, 1.000. Hay que corregir las demás y listo. Por acá hay uno que da 0, me imagino que no tiene horas extras, efectivamente, 0. Entonces ahí verificamos la fórmula y miramos qué significa el sí anidado, ¿cierto? Que es cuando tengo el sí varias veces, o sea, voy a evaluar la fórmula con varias condiciones, ¿cierto? Que cumpla varias, que cumpla, si no cumple una, entonces si cumple la otra y así sucesivamente, y de esa forma me voy yendo. Entonces, espero que estos dos puntos que nos faltaban en el taller hayan quedado claros. Muchas gracias y hasta una pronta entrega.